It's my pleasure to welcome everyone to concurrent session. Hola a todos. Me gustaría darles la bienvenida a todos los que están participando en esta sesión. Hoy estamos en el 5º foro de la UNESCO sobre la educación transformadora para el desarrollo sostenible, la ciudadanía mundial, la salud y el bienestar. Este foro está coorganizado por la UNESCO y la APCEU. Esta sesión vamos a ver el entorno de aprendizaje para la educación transformadora. Yo soy Chris Kessel, jefe de la sección de Educación para la Salud y el Bienestar de la UNESCO. Soy el moderador de esta sesión, es un placer. Antes de comenzar voy a hacerles llegar algunas notificaciones. Contamos con la traducción simultánea de 4 idiomas, coreano, inglés, francés y español. Pueden escoger el idioma que ustedes prefieren. Tienen que hacer clic en el canal que aparece en la pantalla. Si tienen alguna pregunta, pueden utilizar el chat de esta plataforma. Esta sesión va a ser grabada y las personas que no hayan podido verlo en la transmisión en directo podrán verlo después colgado en la web. Ahora vamos a hablar sobre los alumnos. Los alumnos tienen que sentirse seguros para poder conseguir un aprendizaje seguro. Por lo tanto, el entorno de aprendizaje en las escuelas es muy importante. En esta sesión vamos a hablar sobre el entorno de aprendizaje para la educación transformadora, las condiciones que son necesarias para ello y además también sobre la conciencia de la ciudadanía global. Asimismo, también vamos a ver los desafíos y los aspectos que tenemos que tratar de ahora en adelante. Asimismo, también vamos a tratar 2 preguntas. Una es ¿qué factores son necesarios para la educación sostenible y qué cambios se tienen que dar en el entorno de aprendizaje? Vamos a ver estos 2 aspectos. Vamos a tener una presentación de los oradores y después de sus presentaciones que nos van a hablar sobre los aspectos internacionales. El primer orador que tenemos es Didier Jordan, que es cátedra de la UNESCO y jefe del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud. El señor Jordan es el primero que va a comenzar con la presentación y hablará sobre cómo crear un entorno de aprendizaje de manera internacional para la educación transformadora. Ladies and gentlemen, it's a real pleasure. Señoras y señores, es un gran placer para mí contribuir a este foro de educación transformadora y presentar esta sesión sobre el entorno de aprendizaje. Yo quisiera compartir con ustedes 5 ideas principales. La primera idea está ligada al hecho de que la educación y la salud están interlazados. Ustedes saben que la educación está en el núcleo de los objetivos de desarrollo sostenible. También está directamente conectado a la mayoría de los ODS. Al hablar de la educación, nosotros no hablamos solamente de las escuelas. También tenemos que considerar las educaciones no formales, como asociaciones, clubes de deportes, educación informal, como las familias, los amigos y las redes sociales. Por tanto, al hablar de los entornos de aprendizaje, nosotros tenemos que tener en mente el sistema educativo formal de las escuelas, la educación no formal y la educación informal en conjunto. Si nosotros nos enfocamos en escuelas, nosotros tenemos que tener claro de que las razones del por qué, tenemos que tener claro por qué las escuelas tienen que tener en claro las razones de la existencia de la salud dentro de las escuelas. Y también tenemos que considerar el punto de vista de los educadores y los sistemas escolares basándonos en el aspecto de la salud. La primera razón es por supuesto, de que la mala salud prohíbe el aprendizaje. Esta es la razón principal de por qué las escuelas tienen que tener
en consideración las iniciativas relacionadas con la salud. Esto hace que se pueda mejorar la tarea fundamental de maximizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. La segunda razón está ligada a la ciudadanía, porque la educación sobre la salud en sí es una parte esencial sobre la cultura y se pasa de generación en generación en todas las civilizaciones de la educación. También es una buena medida para transmitir ideas, visiones, prácticas con las familias y con la comunidad más amplia. ¿Qué es lo que conocemos sobre la educación y la salud? ¿Y cuáles son las medidas en las que nosotros podemos mejorar la calidad de los resultados de aprendizaje y educación? Pues investigaciones muestran que los currículums, el aprendizaje y la enseñanza no son suficientes. El logro educativo está ligado al ambiente de aprendizaje y está también relacionado con con la relación entre la escuela, la familia y la comunidad. Y también existen evidencias que muestran que existe una coherencia entre las políticas escolares y las prácticas escolares, y esto promueve la inclusión social, existe mayor compromiso en educación y mayor salud, y existen resultados de aprendizaje mejorados. También el bienestar social y emocional aumenta, y esto hace que los comportamientos de riesgo de la salud sean reducidos. Esto significa que si nosotros empoderamos a los estudiantes a tener unas decisiones informadas y acciones informadas dentro de la comunidad y a nivel global, ellos pueden tener sus propias decisiones, y también necesitamos por ello crear condiciones para la educación transformadora. También eso significa que en el proceso de aprendizaje y de enseñanza debemos de trabajar, pero también tenemos que tomar en cuenta el ambiente de aprendizaje. La segunda idea es sobre el aprendizaje para la salud y el bienestar, para hacer claro de lo que estábamos hablando. Entonces, la salud y el bienestar es, por supuesto, un medio que ayuda a la gente a cuidar de sí mismos. Y también esto lo llamamos el alfabetismo, la alfabetización de la salud. Esto permite a la gente que pueda ellos mismos protegerse y promover su salud individual y de sus familias y de sus comunidades, pero esto no es suficiente. Entonces, nosotros tenemos que hacer que otorgar a la gente el conocimiento, las habilidades y las capacidades que ellos necesitan para tomar decisiones sobre la salud, para que ellos puedan convertirse en ciudadanos de la salud, para que ellos puedan aportar a la ciudadanía en sí. Entonces, esto significa que ellos tienen que tener una concienciación sobre lo que es la salud y el bienestar. Y pues necesitamos por eso la alfabetización de la salud y la concientización y el concepto de la ciudadanía de la salud, para que ellos puedan tomar mejores decisiones sobre la salud. Pero esto no es suficiente. La siguiente idea está relacionada con las iniciativas que se han forjado y implementado para el establecimiento de un entorno de aprendizaje saludable. Esto difiere dependiendo del país, porque nosotros tenemos diferentes organizaciones políticas, tenemos diferentes sistemas políticos y diferentes contextos, y también existen diversas limitaciones en cada país. Esto significa que nosotros no tenemos que considerar que solo existe un enfoque que se puede aplicar universalmente. No tenemos solamente una talla no puede aplicarse en todos los países. La mayoría de las iniciativas que se han sido implementadas por la mayoría de los países, pues nosotros, los temas eran muy conceptuales, pues sí, hubieron así conceptos relacionados con lombrices dentro de los intestinos, etcétera, y también sobre la nutrición, pero sí sí se han abordado de esa manera conceptualmente, pero hoy día es diferente. Las escuelas y los países en sí han optado por una metodología más holística. Las políticas escolares se enfocan en políticas, en su práctica, en la mejora, en el establecimiento de asociación y en el cambio constante y sostenible del entorno de aprendizaje. Todas estas iniciativas están considerando en sí 6 aspectos: las políticas escolares, currículum,
metodología de aprendizaje, el entorno físico, el entorno socioemocional, la relación entre la escuela y la comunidad y también el papel de las enfermeras y de los doctores dentro de las escuelas. Estas iniciativas vinieron del sector de salud y este es el caso. Existieron así comunidades de Whole School Work Community que también fueron promovidos por el sector educativo y también existió la iniciativa FRESH significa Focusing Resources on Effective School Health. Entonces, todo esto todas estas iniciativas se basan en una perspectiva holística y con una intervención en el aprendizaje y la enseñanza en una mano y con el entorno de aprendizaje en la otra mano. Para poder ir adelante, las investigaciones nos ayudan a identificar las palancas para el cambio. Nosotros tenemos que considerar todos los aspectos, como la política, la estructura y el sistema. Nosotros tenemos que atraer la participación de la comunidad ciudadana, de la ciudadanía en sí, porque la ciudadanía en sí repercute en todo lo que sucede dentro de la escuela, ya sean visiones, expectativas, representaciones. Los sistemas estructurales están ligados a la gestión de la escuela, por lo que también existen así estudiantes de ayuda especial y la relación con la familia. Las prácticas corresponden a lo que se tiene que hacer de acuerdo a las prácticas educativas, pero también la intervención de las prácticas dentro del sector público, del centro de salud. Y por supuesto, sobre los recursos humanos, la intervención sobre los recursos humanos también es muy crítico. Y también, de acuerdo a las investigaciones, todo está relacionado con las prácticas, acciones y actividades de los staff de la escuela, por lo que la escuela en sí está siendo influenciado dentro de varios contextos. Y por ello, nosotros tenemos que considerar estos diferentes aspectos y factores para poder construir una capacidad para el staff escolar. Y por último, nosotros podemos saber que dentro del sistema escolar, estos programas al implementarse es muy difícil. Entonces, porque en cada escuela tienen diferentes características y son peculiares. Por tanto, nosotros tenemos que enfocarnos en cómo mejorar la calidad que se le ofrece a los estudiantes. No tenemos que empezar desde cero. Nosotros tenemos que esforzarnos para obtener mejoras dentro de las escuelas y asistirlos para que ellos puedan tener mejor calidad de los servicios prestados a los estudiantes y que tengan mejores resultados. Entonces, antes de terminar con mi presentación, yo quisiera mostrarles un documento. Aquí tienen los estándares y los índices globales para las escuelas, para mejorar la salud dentro de las escuelas. Todo el contexto que les mencioné, las políticas, el entorno socioemocional, el ambiente físico, el sistema de salud, el servicio de salud, el currículum, asociación, todo está mencionado aquí. Todo está estandarizado y aquí tienen el estándar global. Y también aquí existe una directriz. Está todo muy detallado y todo esto muestra qué es lo que es importante en el aspecto del entorno de aprendizaje a los que toman las decisiones dentro de las escuelas y dentro de las casas, y esto hace que se obtengan nuevos cambios y transformaciones dentro de la educación. Aquí en la pantalla ustedes pueden ver que el establecimiento que se necesita, son las políticas relacionadas con el establecimiento de ambiente socioemocional, la mejora de profesionalidad de los expertos, monitoreo, etcétera. Entonces, en resumen, lo que nosotros tenemos que considerar es que la salud y la educación están interlazados y que en adelante nosotros no solamente tenemos que considerar la metodología o el aprendizaje en sí, sino que también tenemos que considerar el entorno de aprendizaje. En segundo, nosotros pues
tenemos que considerar que se necesita una alfabetización de la salud y que se necesita una ciudadanía para la salud. La tercera idea fue que nosotros tenemos que compartir toda la información o considerar toda la información que nosotros conocemos mediante investigación y práctica para poder obtener una influencia para a todos los determinantes diferentes del ambiente de aprendizaje. Y pues hasta ahora yo les mencioné sobre el lazo entre las palancas políticas y estratégicas para el cambio. Y ustedes pueden también verificar los indicadores de éxito que pueden ser efectivamente facilitados transformativa y en el ambiente de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Ha sido una perspectiva holística y ha comentado que se necesita todo esto para crear una educación transformadora. Y sobre la pedagogía también y también el entorno del aprendizaje también ha comentado que es muy importante. Creo que ha sido una excelente presentación. Muchísimas gracias. A continuación, tendremos que ver qué es lo necesario para crear un entorno de aprendizaje estable y seguro. El próximo presentador orador es el señor James O'Higgins Normans. Es director del Centro Nacional contra el Acoso Escolar de la Universidad de la Ciudad de Dublín, Irlanda, y presidente de la UNESCO sobre la lucha contra el acoso escolar y el ciberespacio. Le pasamos el micrófono. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes hoy. Gracias por darme la oportunidad de hacer una presentación en este evento tan significativo. Vamos a ir viendo cada una de las diapositivas que he preparado. Lo que quiero comentarles hoy es que en la educación transformadora, en particular, sobre todo para cómo acercarnos de manera general, y lo voy a explicar basado en las experiencias de Irlanda. Pasaremos a la siguiente diapositiva. El acoso escolar tiene diferentes definiciones. El académico Dan Oleus dijo que es un comportamiento agresivo no deseado que se repite a lo largo del tiempo y que implica un desequilibrio de poder o fuerza. Y asimismo también en la UNESCO, desde la Comisión de Ciencia, en el año 2020, sobre esta definición, se dijo que el problema de esta definición recibió el consejo de 60 expertos, pero el mayor problema, aún así, es que el acoso escolar en sí, disculpen, es algo que es una lucha entre dos personas, pero el acoso escolar es algo más amplio, más extendido entre las relaciones interpersonales. Y en cuanto a esta definición, hay algo que se está diciendo y es sobre los mismos niños, el carácter que tienen los niños, que está basado en todo ello. Así también está relacionado con los déficits psicológicos del agresor. También que todas estas hipótesis están relacionadas con la definición de lo que es el acoso escolar, pero en sí son muy limitadas. También lo que sucede realmente en la escuela, el contexto no es muy claro. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Por favor, la siguiente. Gracias. Como iniciativas contra el acoso escolar, veremos algunas. Normalmente las iniciativas contra el acoso escolar utilizan un modelo único para la educación contra el acoso escolar. Esta iniciativa podemos ver que no solo la Comisión Científica de la UNESCO, sino diferentes instituciones dicen que solo se mira un aspecto, por lo tanto es necesario un enfoque mucho más holístico.
decir, no solo una educación, una institución o una escuela, sino de manera más general. Y esta responsabilidad también tiene que ser más amplia hasta el punto de que llegue al sistema educativo. Podemos ver 9 componentes del enfoque educativo integral. No es algo que podamos escoger uno y dejar otro, sino que todos estos 9 componentes son importantes y hay que aplicarlos. Por supuesto, es algo muy complicado y complejo. Sin embargo, estos 9 componentes tienen que aplicarse de manera simultánea para poder lograr una solución. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Primero es el fuerte liderazgo político y sólido marco jurídico y político. Es un aspecto muy importante. Es que todas las personas, los políticos y los legisladores tienen que tomar el acoso escolar como una prioridad. Sobre todo tiene que estar regulado de manera nacional. Por ejemplo, en el caso de Irlanda, con el fin de luchar contra el acoso escolar, hemos realizado muchos esfuerzos durante los últimos 10 años. El gobierno convocó un foro contra el acoso escolar. También publicó un plan de acción sobre el acoso escolar. También ha creado procedimientos contra el acoso escolar para escuelas primarias y postprimarias. En el caso de Irlanda, también se promulgó un circular del gobierno y otras políticas relacionadas. Por ejemplo, la legislación Los Niños Primero, y el Ministerio de Educación creó procedimientos de protección de la infancia. También, es decir, que es algo propiamente del Ministerio de Educación, y el Gobierno también creó un plan de acción para la seguridad en línea para luchar contra el acoso en línea. Y por último, también se creó una declaración de la política de bienestar y un marco para la práctica. Mediante estos medios se ha intentado luchar contra el acoso escolar en Irlanda. Pasaremos a la siguiente diapositiva. El entorno escolar y de aula seguro, tanto psicológicamente como físicamente. Tanto los alumnos como la escuela tienen que sentirse seguros, los alumnos tienen que sentirse seguros y apoyados. Esto es muy importante. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Gracias. Para ello, en Irlanda tenemos distinto personal, consejeros, capellanes y otros apoyos personales que ofrecemos. También en las escuelas hay un coordinador antiacoso que es obligatorio disponer de un especialista. Cada escuela también tiene su propio sistema de atención pastoral, como por ejemplo tutores o directores de curso para la atención de los alumnos. Y también el apoyo del departamento con relación a las encuestas sobre el clima escolar y las iniciativas en toda la escuela. Pasaremos a la siguiente diapositiva. El siguiente componente es la formación y apoyo a los docentes y al personal. Esto tiene que ser tanto formación previa como formación en servicio, tanto antes de que empiecen a enseñar como docentes, como en el momento en el que enseñan y después también. Siguiente diapositiva. Les explicaré brevemente un ejemplo de Irlanda. Nosotros tenemos un servicio de desarrollo personal dedicado a los profesores para que ellos puedan recibir una educación. También hemos creado un curso de seguridad en línea.
También es una educación contra el acoso que sucede en las escuelas y en líneas. También tenemos una plataforma de seguridad en línea llamada WebWise para que los docentes puedan recibir educación a través de diferentes materiales y documentos, y también tenemos una formación para los padres y el personal. Hemos creado un fondo de financiamiento que es para la formación de los padres en todo el territorio nacional, y el gobierno, con el fin de luchar contra el acoso escolar, ha creado un sitio web nacional. Este sitio web es para todas las personas que están dentro del sistema escolar. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Es el plan de estudios, aprendizaje y enseñanza para promover un clima escolar solidario. Los centros escolares deben proporcionar un clima escolar centrado en el alumno y en la atención, porque es muy importante la relación entre el docente y el alumno. Para ello, Irlanda ha tenido varios avances, sobre todo durante los últimos 20 años. En particular, en la escuela primaria hemos conseguido bastantes avances, y el gobierno se ha centrado en los aprendices, y también el personal docente también está teniendo varias dificultades, pero aún así está realizando varios esfuerzos para poder proporcionar diferentes planes de estudios a los alumnos. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva es sobre los mecanismos de denuncia para alumnos afectados por el acoso, junto con servicios de apoyo y derivación. Tiene que haber un personal responsable del seguimiento del acoso escolar. También tiene que ser canales y mecanismos de denuncia coherentes y adecuados a la edad. En la siguiente diapositiva podemos ver que todas las escuelas deben registrar e informar de los casos de acoso en el Consejo de Administración. Todas las escuelas tienen que garantizar este servicio de seguimiento, y hemos llegado a ser exitosos hasta cierto punto, porque hay un consejo que se reúne de manera periódica. Sin embargo, aún siguen habiendo casos de acoso escolar en las aulas, y también hay bastantes diferencias y brechas. Para hacer frente a ello, el Ministerio de Educación tenemos un inspector que supervisa los informes y las acciones de la escuela. Visita la escuela y supervisa, registra todo lo que sucede en la escuela. Relacionado con el enfoque que tiene la UNESCO sobre la educación, hay diferentes alianzas, y tiene que haber una colaboración y asociación entre el sector educativo también, por ejemplo, sanidad, servicios sociales, fuerzas del orden, justicia. Es muy importante la colaboración entre todas estas partes. Otro aspecto importante es que otros sectores pertinentes deberían proporcionar recursos y apoyo para reducir el acoso y el ciberacoso, incluidas empresas de redes sociales. La razón por la que se tiene que hacer de esta manera es que hay otras instituciones fuera de la escuela a las que se les responsabiliza de estos aspectos, pero las escuelas actualmente utilizan también las redes sociales, por lo que es importante que esas empresas de redes sociales también
tomen un papel importante en la solución del acoso escolar. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Vamos a explicarle 2 ejemplos de Irlanda. Nosotros tenemos un programa contra el acoso y la seguridad en línea que se llama FUSE, en colaboración con el Centro Antiacoso de la DCU, con Facebook y con el Ministerio de Educación. Este programa se centra en más en la resiliencia, es decir, reconocer el problema, responder a este problema. Es decir, cuando ocurre el acoso escolar, se tiene que identificar y conocer qué está sucediendo. Y también tenemos un Consejo Consultivo Nacional sobre Seguridad en Línea. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Hay que tener la participación de todas las partes interesadas en la comunidad escolar, incluyendo los padres, todo el personal relacionado. Y de la misma manera, en el caso de Irlanda, tenemos el programa FUSE, que podemos poner como ejemplo. Este programa dentro de la escuela consigue la conexión, la acción y la inclusión, y de esta manera se puede prevenir el acoso escolar. Hemos conseguido bastantes éxitos y respuestas a través de este programa en Irlanda. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor O'Higgins. Ha sido una presentación muy interesante en el año 2020 sobre la prevención del acoso escolar. Creemos que ha sido bastante interesante ver cuáles son los aspectos que se trataron en esta reunión, cuáles son los enfoques. Estos enfoques pueden encontrarlos en la página web de la UNESCO. Ahora vamos a invitar al tercer ponente, a la señora Bolocmek Dakpa, que es especialista en adolescentes y VIH-Sida en UNICEF. Y sobre todo también se les proporcionan tecnologías a los niños, también trata sobre la igualdad de género. Hoy veremos sobre la salud mental de los adolescentes en Mongolia. Muy buenas tardes, yo me llamo Bolocmek y yo soy especialista en adolescentes y VIH en UNICEF de Mongolia. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a todos ustedes por esta oportunidad para participar en este foro tan importante. Mongolia es un país muy amplio y tiene la menor densidad demográfica en el mundo. La distribución demográfica también es muy desigual y la mitad de la población vive en la capital de Ulan Bator. Es un país joven, con el 45% de la población menor a los 24 años y el 15% lo ocupan los adolescentes. Desafortunadamente, existen muchos asuntos relacionados con los adolescentes, como la salud, educación, seguridad y bienestar, que no son abordados adecuadamente por el gobierno. Entre ellos, la salud mental de los adolescentes es pasada por alto. ¿Por qué es especialmente importante este asunto para Mongolia? Nosotros no tenemos suficientes datos sobre la salud mental y especialmente nosotros no tenemos información sobre el porqué de la mala salud mental de los adolescentes, por lo que existen sí varias evidencias de las mejoras que se deben de obtener. En el año 2019, Mongolia registró su mayor tasa de suicidio y esto está en continuo aumento. Este es un hecho que no es... que no lo podemos nosotros confiar. Y pues en el año 2013, los adolescentes de 16 a 17 años, las niñas, el 30% de las niñas estaban pensando sobre el suicidio, por lo que sí, esto ha sido un problema muy severo en nuestro país y que nosotros hemos de esta manera comprobado la necesidad de mejorar la salud mental de todos los estudiantes y nosotros quisimos darles a conocer cómo desarrollar sus fuerzas y sus habilidades y a través de esas habilidades, cómo se podrían ellos convertirse en la asistencia que ellos pueden ofrecer a los componentes o a los miembros de la comunidad local.
y también que ellos pudieran alzar sus voces. Y para ello nosotros queríamos forjar un ambiente donde fuera seguro, que fuera amigable y que pudiera responder a las necesidades de los adolescentes. Nosotros lo que hicimos fue establecer un ambiente para la mejora de la salud de los adolescentes. Este fue uno de los problemas cruciales. La salud mental y el problema de la baja tasa de natalidad también fueron unos programas nacionales asistidos que fueron por el gobierno. Y adicionalmente también se dieron a conocer varios documentos políticos para las actividades extracurriculares, y en el Ministerio de Educación ellos se están enfocando en desarrollar un nuevo documento para la mejora de la salud mental dentro de las escuelas. Y en las estrategias de fortalecimiento del sistema de Mongolia desde el año 2018 se ha incluido la reestructuración de la educación salud dentro de las escuelas. Y la salud en sí, la salud mental en sí es uno de los primeros elementos de los 6 elementos principales. Nosotros asistimos a esas iniciativas mediante el desarrollo de materiales para educar a los docentes y también unas propagandas y mediante capacitaciones también. También nosotros queríamos forjar unos expertos en la salud mental de los adolescentes para que nosotros pudiéramos verificar y para ofrecer terapias en caso de que fueran necesarias esas ayudas para los adolescentes. Y también hicimos que los docentes que fueran capacitados sobre la salud mental, ellos pudieran ofrecer una educación a los padres. Y esto ha obtenido un buen resultado y hemos tenido una buena retroalimentación de los docentes y de los padres. Pues mencionándole sobre la salud, nosotros también establecimos un currículum de educación en las escuelas de maestría para los doctores de adolescentes, para que nosotros pudiéramos desarrollar modelos de retroalimentación para las escuelas y para los doctores dentro de las escuelas. El Ministerio de Educación decidió que con el COVID, con el cierre de las escuelas, por 2 años consecutivos no se pudo obtener una educación normal, por lo que decidió tener un psicólogo escolar en cada escuela. Y este es un objetivo muy grande, por lo que no se puede obtener en solamente un año, pero actualmente en el 90% existen psicólogos escolares. También seleccionamos a una provincia para garantizar que todas las iniciativas respaldadas por la UNICEF fueran implementadas plenamente en todas las escuelas de la provincia. Llevamos a cabo encuestas para conocer el estado de la salud mental de los adolescentes en la provincia. El próximo año realizaremos otra encuesta para verificar los resultados de nuestra intervención en la provincia. Nuestra intervención, pues, consistió en lo siguiente. Nosotros queríamos un plan de acción para mejorar la salud mental de los adolescentes de la provincia, capacitación de nivel secundario de los profesionales y de trabajadores sociales, también doctores escolares, profesionales de salud primaria sobre salud mental de adolescentes, y también educación a los padres mediante los docentes de clases sobre las habilidades de consuelo, y también programas de construcción de habilidades para los adolescentes mediante actividades extracurriculares. El empoderamiento de los adolescentes mediante el desarrollo de habilidades es un elemento importante en nuestro programa de salud mental. Desarrollamos 2 tipos de programas, uno para menores y otro para mayores. Y pues está diseñado a ser transmitido mediante escuelas con la ayuda de los maestros. Es básicamente un paquete de tareas que debe ser hecho junto con los miembros de familia para los menores, y también para los mayores. Lo que tienen que hacer es hacer esas tareas con sus compañeros de clases. Aquí pueden ver las niñas en la foto y ellas mencionaron que lo más importante y lo más significativo para ellas fue el programa
o el proyecto relacionado con el banco. Ellas juntas buscaron diferentes bancos, compararon los términos y condiciones y crearon una cuenta bancaria en el banco que ellas escogieron. Las actividades extracurriculares son una plataforma muy importante para nosotros para desarrollar las habilidades en los adolescentes. Y dentro de los programas de UNICEF, sí existen varias metodologías para ejecutar diversos clubes de actividades. La última iniciativa fue crear un club de defensa personal para niños y adolescentes con un acompañante psicológico para los instructores. La educación sobre salud mental también fue un enfoque totalmente nuevo para nosotros. La educación entre los pares fue muy eficiente junto con la capacitación de los padres y fue implementado de una manera muy efectiva. Y también se ejecutó el desarrollo de innovación de jóvenes en el año 2017 y se obtuvo 72 horas de capacitación organizada por el UNICEF de Mongolia y resultó en 19 tipos de soluciones basadas en la TI. Algunas soluciones fueron continuadas tras el producto final, ya se ha obtenido un producto piloto y actualmente se encuentra en la etapa de prueba. Pues la COVID agravó la salud mental, que ya estaba siendo un gran problema. Entonces, el gobierno ha reconocido el programa muy profundamente y ha respondido a nuestras iniciativas a nivel nacional. Sí, existieron varios eventos y varias campañas durante los últimos 2 años y lo más importante y lo más interesante para mí fue la salud mental. Y fue el evento que ocurrió en el 20 de mayo del 2021, con ocasión al Día de la Acción de la Salud Mental. Ellos reclutaron y comprometieron a voluntarios jóvenes y los hicieron participar en la capacitación y se les preguntó y se les ofreció la diseminación de los mensajes para que ellos pudieran conocer lo que es la salud mental y que ellos lo pudieran compartir con sus compañeros y sus miembros de familia. Uno de los voluntarios nos explicó cómo había sido ella de ayuda. Ella ayudó a su amiga a hablar con su mamá, quien estaba sufriendo del abuso del alcohol. Y después de una conversación larga y emocional, su madre le prometió que ella dejaría el alcohol para su hija. Yo creo que esto fue un buen resultado. Y sí, fue una buena oportunidad para nosotros para continuar en esa dirección. Sí, todavía tenemos mucho por recorrer. Nosotros tenemos que verificar cuál es el elemento o la razón principal de la salud mental, de la mala salud mental de los adolescentes y cuál es nuestro esfuerzo para mejorar la salud mental de los adolescentes. También necesitamos verificar que nosotros podemos intervenir consecutivamente, sosteniblemente, y nosotros tenemos que fortalecer el sistema de manera consecutiva y también monitorear todo lo que está sucediendo. Por último, lo más importante es aumentar la financiación y tener mayor disponibilidad de los fondos. De esta manera quisiera terminar mi presentación. Yo creo que ustedes tengan éxito en los programas de mejora de salud mental que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Brochmek. Ha sido una excelente presentación. Podemos ver que la salud mental está cada vez siendo más importante en comparación con el pasado, sobre todo después de la COVID-19. Otro aspecto interesante ha sido que todos son enfoques académicos desde diferentes perspectivas. Una vez más, muchas gracias a los 3 oradores que nos han proporcionado una presentación hoy. Espero que ustedes también hayan disfrutado de este contenido. Ahora tendremos una sesión de debate. Por favor, los oradores enciendan sus micrófonos. Tenemos 2 preguntas preparadas. Primero a la señora Brochimek. Le pido su explicación, y es que el gobierno de Mongolia y todas las partes interesadas en cuanto a la salud mental de los adolescentes y a este problema, ¿cuáles factores de éxito han identificado y qué limitaciones se han encontrado en el camino? Como nos lo ha comentado, ha sido todo partes académicas
Y pues quisiéramos saber cuáles han sido los casos de éxito y cuáles han sido las limitaciones que ustedes han tenido. En primer lugar, nosotros quisimos reconocer el problema, porque cuando nosotros al iniciar esta iniciativa, pues no conocíamos de que era tan severo el problema de la salud mental de los adolescentes. Entonces, nosotros quisimos verificar mediante celebramos un foro de la salud mental de los adolescentes en el año 2016 y pues las partes interesadas que participaron en este foro en ese entonces pues no conocíamos muy bien la severidad del problema y pues no sabíamos si iba a funcionar, si era significativo ese foro. Nosotros reunimos a adolescentes y pues nosotros quisimos escuchar las voces de los adolescentes. En segundo lugar, nosotros pensamos de que era muy importante que los adolescentes participaran en los debates y que nosotros también participáramos en los debates, especialmente en los problemas de la baja tasa de natalidad o los problemas de la mala salud mental, pues estos son problemas que tienen que ser abordados por el gobierno y pues esto era muy importante, participar en la plática para ello. Y el Ministerio de Educación, pues tuvieron hechos documentos, prepararon estos documentos y pues mediante esos debates, yo creo que también fueron unos elementos muy importantes. Y también otra cosa importante fue de que nosotros tuviéramos un mensaje uniforme, coherente. Nosotros tenemos que ayudar al gobierno a que ellos reconozcan el problema. Y también nosotros tenemos que hacer que varios sectores participen, ya sea salud, educación, labor, etcétera. Y hacer que ellos reconozcan exactamente lo que es el problema. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, muchas gracias por la respuesta. Y A continuación tendremos la siguiente pregunta que será para el señor James. Tenemos este enfoque holístico para solucionar el acoso escolar. ¿Cuáles son los aspectos más difíciles para solucionar este problema? Porque nos ha comentado 9 componentes que han sido como una lista de compras que se puede ir seleccionando, pero se tienen que aplicar todos en Irlanda. ¿Cómo lo están haciendo para aplicarlos de manera exitosa? Muchas gracias por su pregunta. Lo más importante primero es la voluntad política y el liderazgo política desde la perspectiva del gobierno y también del Ministerio de Educación. Están implementando varias políticas contra el acoso escolar, sobre todo, por ejemplo, el foro contra el acoso escolar fue también liderado por el gobierno. Asimismo, en el caso de este foro, un aspecto que consideramos muy importante es que la voz de los jóvenes, porque la voz de los adolescentes, al escucharlas nosotros, el Consejo pudo reunir todas estas opiniones y finalmente publicar unas políticas acorde a sus opiniones. Por ello, el liderazgo del gobierno es muy importante y priorizar el acoso escolar como una de las agendas es muy importante. A través de ello, las escuelas empezaron a aplicar diferentes regulaciones, diferentes directrices que sean coherentes e uniformes. Por ello, desde mi punto de vista, creo que este punto de partida es el más importante. Muchas gracias, señor James, por su respuesta. En realidad, las políticas nacionales, tanto en Mongolia, también creo que también serán importantes estas políticas nacionales sobre la salud mental. Creo que el enfoque o el acercamiento de este tipo puede ser importante también para Mongolia. Creo que hay aspectos en común en todo lo que han comentado los dos oradores. Mi tercera pregunta es para el señor Jordan. Nosotros no hemos hablado sobre la pandemia de la COVID en su presentación. Aún así, vemos que alrededor de 1.600 millones de niños en todo el mundo han sido víctimas de la pandemia y
como no han podido ir a la escuela, no han podido recibir una educación complementaria. Entonces, ¿qué es lo más importante que ha aprendido sobre el COVID-19 en la educación? Yo creo que es una pregunta muy importante. Muchas gracias por la pregunta. Debido a la COVID, pues nosotros hemos obtenido muchas lecciones, ¿no? Y pues podríamos decir que ha sido un evento que nos abrió los ojos. La escuela ya no es solo un entorno para el aprendizaje, sino que es un entorno donde vive la gente. Y para los niños en sí, es un lugar donde ellos pasan el 40% del tiempo que ellos están despiertos. Entonces, la escuela tiene una menor repercusión en las vidas de los niños debido al COVID y yo creo que esto ha repercutido a la salud mental de los adolescentes y de los niños. Y yo creo que las lecciones que nosotros obtuvimos fueron tres. La primera fue que nosotros perdimos la oportunidad para aprender. Debido a la COVID, la relación y la calidad en sí de la relación entre la escuela, la familia y de la comunidad y de todas las entidades educativas ha sido repercutida. Pueden ser así bibliotecas, clubes escolares, etcétera. Pero nosotros llevamos a conocer de que es muy importante la relación intraescolar y el ecosistema escolar en sí para los niños es muy importante. Y para que haya éxito en la educación, esto es muy importante. La segunda lección fue de la desigualdad. Nosotros vemos que tenemos que ver los elementos de la desigualdad. También tenemos problemas de la brecha digital y, y existe también, sí, una pérdida del aprendizaje en sí, pero en segundo lugar, también existe la repercusión que existe en la salud mental y en la salud física. Tenemos que considerar esos aspectos. Nosotros tenemos que ser más positivos y forjar un ambiente que sea más positivo al aprendizaje. Y en el caso del ambiente escolar, no solamente el físico, sino que también el ambiente socioemocional tiene que ser mejorado y esto es un servicio que debe de prestar la escuela. Por ejemplo, durante el COVID, pues no se puede dar lunches o tampoco se pueden prestar servicios sociales y tampoco los estudiantes pueden ser vacunados porque es peligroso, ¿no? Entonces, yo creo que la escuela en sí es una plataforma que presta servicios a los niños, pero pues quisiera resumir de que nosotros, al ser sanos y tener resiliencia, nosotros tenemos que forjar un ambiente escolar que sea más saludable, más sano para los niños y que yo creo que estas son las lecciones principales que nosotros aprendimos mediante la COVID. Muchas gracias por la respuesta. Y pues a la última parte usted mencionó y yo pues estoy muy de acuerdo con usted. Nosotros tenemos que forjar un ambiente escolar que sea sano y que tenga resiliencia y tenemos que fortalecer la educación sobre la salud. Yo creo que esto es un punto muy importante. Como usted lo mencionó, la salud en sí tiene que ser ofrecido a los estudiantes y que los estudiantes lo transmitan a sus familias. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. Yo tengo otra pregunta para usted, señor Jordan. Usted sabe que millones de niños sufren por la hambruna y que ellos van a la escuela hambrientos y que las sociedades locales, y en algunas sociedades locales y regionales existen problemas de obesidad. Entonces aquí también hay una disparidad. Aquí existe la desnutrición y existe menor acceso a los alimentos. Pero en otra parte existe el problema de la obesidad, ¿no? Entonces, ¿cómo debe de funcionar el sistema educativo para poder formar y para otorgarles a los niños una dieta balanceada y una educación sobre ella? Pues quisiera mencionarle en relación a lo mencionado anteriormente, pues nosotros también sí necesitamos responder de manera educativa, pero nosotros tenemos que enfocarnos también en el ecosistema escolar y el ecosistema que rodea a la escuela
tenemos que enfocarnos en ellos para poder resolver el problema de la obesidad y la desnutrición. Yo creo que esto en sí no son problemas solamente de la escuela, sino que de toda la comunidad. Y la escuela en sí sí es una plataforma en donde viven los niños. Y muchas escuelas tienen en sus currículums lo que es la dieta y también ofrecen educación física, educación sobre la salud, etcétera. Y sí, existen muchos ejemplos y muchos puntos que nosotros que tenemos que aprender, pero nosotros siempre estamos buscando nuevos métodos, pero también tenemos muchos ejemplos en otros países del que podemos aprender. Entonces, no solamente en las aulas es importante que se les enseñe, sino que ellos salgan a los patios de las escuelas para que ellos puedan brincar y puedan tener más actividad física. Entonces, en el aspecto educativo, pues nosotros podremos de esta manera aportar a la buena dieta de los niños. Y en el caso de la producción local de los alimentos, también está relacionado y con el crecimiento de los niños, por lo que la educación acerca de ello puede aumentar su conocimiento y su información. Entonces, la información que se debe de ofrecer a los estudiantes mediante la educación y que la educación en sí puede prestar servicios acerca de la salud. Y dentro de las escuelas existen así comidas que se les otorga a los niños y pues se debe de considerar la calidad de esa comida y también la diversidad del que se compone esa comida. Y también en caso de los estudiantes vulnerables, se necesita darles mayor ayuda. Y pues a esos niños puede que la comida que se les otorga dentro de la escuela puede ser la única comida que ellos comen en todo el día. No estamos hablando teóricamente, no podemos hablar solamente teóricamente. Lo que es importante es la práctica. Sí, entonces la educación en sí es muy importante y segundo, nosotros tenemos que forjar un ambiente para que nosotros podamos ofrecer una mejor dieta a los niños y mejorar la calidad de la educación sobre la salud y la comida en sí. Muchas gracias, señor Didien, por su respuesta. Creo que lo que estoy realmente de acuerdo es que una dieta saludable, la educación sobre una dieta saludable, cuando nosotros hablamos de ello, nosotros decimos que la clave es que tiene que mejorar la calidad de la educación y mejorar la dieta saludable. No es algo que pueda ir por separado, tiene que ir en paralelo. La escuela solo tiene que educar, solo se tiene que solo tiene que enseñar matemáticas. No, no es eso la escuela. Nosotros hay diferentes rangos que tiene que proporcionar la escuela y si no los tenemos todos en cuenta, nosotros no podemos proporcionar la educación necesaria. Es decir, tiene que ser más resiliente, tiene que ofrecer una mejor salud mental. Ha comentado que estos aspectos son importantes y también no tiene que existir la violencia dentro de la escuela, como ha comentado el señor James, tiene que dejar de existir el acoso escolar. Todos estos aspectos, cuando se implementen y cuando se lleven a la práctica, los niños querrán ir a la escuela y los padres querrán enviar a sus hijos a la escuela para tener es decir, un entorno en el que puedan recibir educación y comida saludable también. Entonces, toda la salud y el bienestar íntegro del alumno mejorará. A continuación tendremos una pregunta sobre el señor James. Si nos aconsejara algo sobre este acercamiento holístico, que si algún país quiere tener un acercamiento holístico, ¿por dónde debería comenzar? ¿Cómo deberían empezar a luchar contra el acoso escolar? ¿Qué les recomendaría? Sobre todo la violencia dentro de la escuela, el acoso escolar, para poder acceder a solucionar este problema desde su punto de vista, ¿cuál sería el punto de partida, el primer paso que deberían dar los países? Muchas gracias, señor Chris, por su pregunta. Cuando hablaba con el señor Didien, lo que he pensado y me ha venido a la mente es que este método
es realmente relevante en la educación y todos estos aspectos nosotros a veces los ignoramos, es decir, la violencia dentro de la escuela, el acoso escolar. En el caso de Irlanda, también en las escuelas, todo lo que nosotros decimos aquí es que la educación no se está proporcionando una educación suficiente sobre este tema. Gracias a la ayuda de la UNESCO y a sus informes, podemos ver que el 30% de los alumnos están sufriendo este acoso escolar tanto en línea como en la escuela, en todo el mundo. Todos los estudiantes de todo el mundo están sufriendo este problema. Por tanto, es muy importante la interconexión entre las escuelas y la sociedad también tiene que desempeñar un papel importante. También la escuela tiene que luchar contra el acoso escolar en línea. Toda la escuela en sí necesita realizar esfuerzos. En el caso de Irlanda, nosotros estamos sufriendo un problema actualmente y es que la mayoría de docentes vienen de un cargo social bastante específico, de un estatus social específico y los docentes que tienen éxito vuelven a las escuelas para enseñar a los alumnos. El problema es que los alumnos, si si fueron víctimas de acoso escolar, si no fueron víctimas de acoso escolar, puede ser que no sientan empatía con los alumnos que sufren de este problema. Por ello, es importante incrementar esta empatía, aumentar este sentimiento de empatía con los alumnos que sufren de este problema. Mm, Basándonos en nuestra experiencia, cuando los docentes reciben este tipo de noticias, no saben cómo actuar ante este problema. Es decir, más que responder activamente, primero se preocupan, muestran su consternación y no responden activamente, sino, por tanto, es muy importante formar a los docentes respecto a este tema a través de las políticas nacionales, a través de las diferentes políticas de formación. La mitad de las escuelas ya están implementando estas políticas y las están llevando de manera exitosa, pero la otra mitad todavía está enfrentándose a varios problemas. Por ello, es importante estudiar, estamos estudiando por qué está ocurriendo todo esto y cuáles son los problemas. Si recibimos también solicitudes de los docentes de que necesitan diferentes planes o diferentes políticas con respecto a este problema dentro de la escuela para ver cómo tiene que responder la escuela ante estos problemas de manera específica. Y también creo que la escuela debe responsabilizarse en parte. También es muy importante escuchar las voces de los niños, de los alumnos. Solo de esta forma podremos cambiar el sistema educativo y el sistema escolar. Muchas gracias, señor James. Ha puesto el ejemplo de los docentes. Creo que ha sido muy interesante porque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 4, se está hablando de la calidad, de una educación de calidad y creo que está realmente relacionado con lo que acaba de comentar, sobre todo con las clases vulnerables o los alumnos que pueden ser ignorados. Creo que es muy importante escuchar las voces de todos estos niños y alumnos. Todos tienen derecho a la educación. Los niños tienen que recibir educación, tienen el derecho de recibirla. Por ello que lo que acaba de comentar es algo muy importante para nosotros. Por otro lado, en cuanto al acoso escolar, tenemos que vemos que el acoso escolar está ocurriendo en todas las generaciones y
y hay personas que piensan que es simplemente un proceso de la vida, es algo que sucede durante la vida, pero por ello la UNESCO, nosotros estamos diciendo que el acoso escolar es algo que se puede prevenir, que es algo que no tiene que suceder. Nosotros también tenemos que pensarlo y tenerlo en mente, que el acoso escolar es algo que no tiene por qué suceder, es algo que se puede prevenir y es algo que se puede detener. Por ello, nosotros tenemos que realizar esfuerzos, necesitamos casos ejemplares también, como lo que nos acaba de comentar de Irlanda. Todo lo que hemos comentado durante la sesión de hoy, lo que acaba de comentar sobre la salud mental, la señora Borchinek, creo que está relacionado con todo lo que hemos comentado durante esta sesión. Hay países que tienen este tipo de problema. ¿Qué recomendaría, qué consejos les daría a los países que están teniendo este problema de salud mental, que está siendo bastante se está recibiendo el interés de todo el mundo y está considerándose como un problema realmente significativo, y también está aumentando el papel que puede tomar la escuela con respecto a este problema? En el caso de Mongolia, sobre el problema de la salud mental, para responder a este problema, ha dicho que han tomado diferentes medidas. Entonces, a otros países, ¿qué les recomendaría hacer? ¿Qué les aconsejaría? Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues lo que yo quisiera mencionarles que en el caso de Mongolia, pues nosotros tomamos una metodología más universal y que fue muy efectivo para nosotros. Entonces, en el caso de los niños y los adolescentes, nos enfocamos en ellos, los pusimos en el centro de nuestro problema y verificamos quiénes son las personas que los rodean, quiénes son los amigos con los que ellos interactúan. Y pues quisimos saber en dónde y cuándo nosotros podíamos interactuar con los adolescentes. Nosotros de esta manera quisimos verificar el espacio en donde nosotros pudiéramos tomar las medidas para intervenir. Y lo importante fue que nosotros nos encontramos, ofrecimos una educación a los doctores escolares y a los trabajadores sociales de las escuelas, y en una provincia en especial nosotros convivimos con ellos y debatimos con ellos para que ellos pudieran ser capacitados, y les preguntamos si la capacitación les fue de ayuda, y ellos nos respondieron que sí, ellos no estaban viendo a los niños diariamente, pero que sí habían recibido una buena ayuda. Los docentes, ellos respondieron que los docentes son los que ven diariamente a los alumnos, por lo que los docentes son los que están a la frontera y que ellos deben de ser los que son capacitados, y que ellos que son los que pueden verificar y reconocer a los adolescentes que necesitan esa terapia o esa asistencia para su salud mental. Entonces, nosotros desarrollamos un módulo que podríamos capacitar a los docentes y basándose en ello, los docentes pueden reconocer mejor cómo es la salud mental de los alumnos que ellos ven diariamente. Y en el caso de Mongolia, pues es muy común, es una enfermedad mental, y pues también les dimos a conocer cómo era reconocible esa enfermedad común en Mongolia. Y pues, por ejemplo, nosotros también ofrecimos educación de formación de padres y también eventos para educarlos, para poder ofrecer esa educación a los padres. Y nosotros tuvimos diálogos directos con los adolescentes, y esto también fue un elemento muy importante. Nosotros les dimos a conocer cuáles fueron los servicios y quisimos verificar si nuestra intervención fue la adecuada, fue la correcta. Y pues nosotros pudimos verificarlo mediante el diálogo con los adolescentes. Y por último, mencionándoles sobre la COVID, nosotros tenemos que considerar que existen, sí, muchos riesgos y muchos desafíos, pero también tienen otras oportunidades, traen otras oportunidades. Sí, el COVID se esparció en Mongolia y se cerraron las escuelas, y dentro de esas dificultades y adversidades, nosotros buscamos las maneras y las medidas para corresponder a esa pandemia. Y ello nos trajo a nuevas oportunidades. Nosotros pudimos desarrollar sistemas de enseñanza en línea,
Y también pudimos hacer que el sistema educativo en sí de Mongolia pudiera concentrarse en la salud mental de los niños y dentro del Ministerio de Educación reconocieron que es un problema que necesita ser abordado a nivel gubernamental y no solamente en el sector educativo, sino que en otros sectores de la salud. Entonces, pues yo creo que esto es recomendable para para otros países que sufren el mismo problema. Debido a la COVID, pues sí, nosotros hemos tenido una nueva oportunidad. Nosotros estamos reconociendo de que no solamente la salud física es importante, sino que también la salud mental es muy importante para la vida de las personas. Y yendo adelante, pues nosotros tenemos que considerar todos estos aspectos y tenemos que siempre tenerlos en la mente. Yo creo que fue una muy buena intervención. Muchas gracias, señora Bolochimek. No sé si lo pronuncié bien su nombre. Pues si no lo pronuncié bien, pues me disculpo y agradezco nuevamente al señor James y al señor Didier por sus ponencias y sus participación en el debate. No creo que estamos teniendo audio. Disculpen, tuve un problema. Es hora de terminar. Hemos tenido una buena sesión con los paneles. Hemos visto diferentes aspectos sobre el entorno de aprendizaje y también el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. Ha sido una sesión fantástica. Podrán ver las grabaciones en la página web. Muchas gracias a todos los presentes que han estado en esta sesión. Muchísimas gracias.